el módulo 15 habla de lo que serían los elementos del diseño, ¿no? Agarramos, tenemos un hermoso enunciado al cual nos enfrentamos, como por ejemplo este que estamos acá de, de- ah, del trabajo práctico. Entonces tenemos un hermoso enunciado en el cual nos dicen un montón de cosas que deberían pasar. ¿Y qué hacemos? ¡Ah! Paniqueamos. No entramos en pánico. Que no cunda el pánico. Lo que hay que hacer primero es ver qué hay, ¿no? Empezarse a hacer, yo lo que digo es empezar a hacerse un diagrama de qué cosas existen, qué podría ser un componente. Y ahí un componente podría ser una variable, un objeto, una clase, o un conjunto de objetos, también puede ser una colección, ¿no? Eso también puede pasar. Entonces, ¿qué podría llegar a tener dentro de este texto coherencia con lo que ya vi? Podría llegar a ser una clase? Ah, esto solo podría ser un objeto. ¿Eso es necesario que sea una clase? Puede ser solamente una variable, chau. Eso es lo primero que habría que hacer, ¿no? Encontrarlos, buscarlos, leerlos, anotarlos en algún lado, si queremos. Y luego hay que buscar las responsabilidades de cada uno, ¿no? Acuérdense que un objeto tiene que tener comportamiento, con lo cual tiene que ser responsable de algo, tiene que hacer algo. Y ver, bueno, no sé, por ejemplo, los magos pueden lanzar hechizos. Ok, eso es una responsabilidad. Tengo un mago, que podría ser un componente, después veré si no es un objeto o una clase, y tiene que lanzar un hechizo. Ok, es algo, un componente, una responsabilidad. Y después tenemos que ver las relaciones entre cada componente, porque obviamente acuérdense que esto es un sistema, con lo cual los sistemas interactúan entre sí, y entonces un sistema de objetos, esos objetos que interactúan entre sí. Por lo cual, bueno, los magos lanzan hechizos a algo, sea mago o una cosa, ahí tenemos una interacción. Entonces vamos a tener un mago que va a enviarle un hechizo a una cosa. Ah, y podemos tener, por ejemplo, Snape tiene vida. Ok, ahí tenemos que tiene vida, tiene una resistencia, ok, hay un montón de cosas. Después puede ser, los estudiantes pertenecen a una casa, la casa también es una relación con este objeto estudiante, ¿no? ¿Será un objeto estudiante? ¿Una clase? ¿Qué tendrá que ser? Esas cosas nos tenemos que fijar. Después nos tenemos que fijar que la clase tenga sí o sí un objetivo claro y puntual. Si hace millones de cosas, no nos sirve. No sé si escucharon a Fede en algún momento hablar sobre la palabra cohesión. Seguro Fede la dijo porque Fede es muy amigo mío y habla de cohesión. Y la idea es que todo siempre sea cohesivo. Siempre Fede dice, ustedes que sea cohesivo, que sea cohesivo. Creo que se los dijo 1000 veces. Acá también vamos a tratar de que sean cohesivos. Es decir, una clase, tengo un objetivo único y que lo haga. Y después tenemos los métodos que tengan objetivos únicos y los haga. En fin, no que no tengan mil cosas, que no, fíjense que todos los métodos que tenemos hacen poquitas cosas, son pocas líneas de código, las clases son chiquitas, está bien, justo esto que estamos haciendo es pequeño, pero igual tiene que ser todo pequeño, porque tiene que hacer una sola cosa. Por ejemplo, suele ser normal que tratemos de hacer que, bueno, voy a hacer que fijarme si al comer sea mayor que 0, entonces ahí, si es mayor que 0, entonces está bien, puede comer, pero si es menor que 0, la cantidad de granitos, ¿no? Digo, entonces la cantidad de granitos lo que tiene que hacer es pedir granitos al dueño, no sé, y vamos agregando un montón de responsabilidad al comer,
que tal vez no es necesaria, sino que tiene que ser, ok, el ave tiene que ver granitos en algún momento, o alguien le tiene que alimentar al ave, y chao. No tiene que andar pidiendo tal vez del ave. Y lo único que tenemos que hacer acá en el comer es verificarnos si la cantidad de granos es mayor a 0 y chao. Y no tenemos que hacer eso de, bueno, menor a 0, pedir que me den granitos. Sino de tirar un error y que alguien vea qué pasó con ese error. No inventemos cosas que no existen en el enunciado. Si no dice la cantidad de granos tiene que ser mayor a 0 para poder hacer esto, no lo hagamos. Que salte el error, si es necesario, o que salte la pregunta. Lo anotaremos como una duda, pero no lo hagamos, no escribamos de más. Es más fácil agregar que borrar, siempre. Recuerden eso. Hay unas veces que pasa que tratan de hacer métodos con efecto colateral dentro, o sea, cosas con efecto colateral dentro de métodos que no deberían tener efecto colateral. Por ejemplo, es fuerte. Es fuerte, no tiene que tener efecto colateral. Es un método que me dice si es o no es fuerte. Imagínense que él es fuerte por algún motivo, razón o circunstancia, haga que vuele también. No tendría sentido. Porque yo como persona lo que espero es que no tenga fuerte efecto colateral. Porque lo leo y es algo esperable, es como un código de cosas que deberían hacer, ¿no? O sea, cohesivo, hace una cosa. Entonces, si me dice es fuerte, lo que me va a hacer es fuerte. No me va a hacer volar a la pepita, no me va a agarrar cambiar la energía, no me va a hacer cosas raras que no estaba esperando, porque el método decía que hacía una sola cosa. Es su nombre, ¿no? Muy importante también los nombres. Entonces, está bueno separar siempre lo que tiene efecto colateral de lo que no tiene efecto colateral. Entonces, esa es una gran práctica que se la pueden tatuar, pero es parte de esto de ser cohesivos. Van a ver que en el módulo 13 tienen un hermoso ejemplo sobre algo que no es cohesivo y hace múltiples cosas y pone tratar de ver si el tipo de dato, el tipo de alumno es de una forma, entonces hace algo, si el tipo de alumno es de otra forma, entonces hace otra cosa y demás. Y hace un millón de if en lugar de utilizar el polimorfismo para saber si alguien estudia o no estudia, justo van a ver en el ejercicio. Y no da mucho más, o sea, es solo devolver true o false, no debería ser muy tedioso, debería poder preguntarle a otro objeto, ¿es estudioso? Y chau. Entonces, justo, ¿es estudioso o no es? ¿Va a estudiar si es estudioso? Vamos a ver el ejemplo, me parece que muy al aire, así no va. Este es el módulo 13, vamos a ver el módulo 15. Lo que hace es eso, es dividir, en lugar de usar polimorfismo, lo que hace es crear una lista. Un string que dice, ok, el alumno es E, significa estudioso, B significa vago, H es hijo del rigor, que estudia si el examen es difícil, si no, no estudia. Entonces, bueno, ¿sabes? Estudia para, y entonces, bueno, te dice, el estudioso siempre estudia, el vago, bueno, estudia si le fue mal. Y el alumno hijo del rigor estudia si es difícil. Y fíjense acá, hay un montón de cosas que pasan que no dicen lo que debería ser. Acá, por ejemplo, parcial cantidad de preguntas mayor a 5, no nos está diciendo es difícil el parcial. Esto debería ser responsabilidad del parcial. Parcial, ¿sos difícil? ¿Es difícil el parcial? Parcial, soy difícil. El nombre que ustedes quieran. Y esto del tipo de alumno y saber si va a estudiar según el tipo de alumno debería ser responsabilidad de ese tipo. Entonces van a ver
que luego para modificar esto, acá son 3 if, pero si tendrían 800 if, me lo agradecerían. Para ver que lo que hacemos es crear clases y crear las clases polimórficas como para poder saber si va a estudiar o no va a estudiar para ese examen. Nada más. Fíjense que aunque no use algunos parámetros que le pase, yo igual los mantengo por el polimorfismo. Entonces ya lo hemos visto en algunos, en los otros paradigmas, que a veces manteníamos no más por una cuestión de estructura, para que pueda hacer el pattern matching correcto. Bueno, acá es lo igual. Entonces, fíjense cómo queda ahora este estudia para, le dice, ok, es estudioso, entonces le va a preguntar, estudioso, estudias para este parcial. Y fíjense cómo acá se pasa a sí mismo, que esto es muy interesante, que eso también puedo pasarme para que me preguntes cosas. ¿Qué cosas le va a preguntar? Y fíjense que le va a preguntar la nota del último examen si es vago. Después ninguno otro lo usa, pero justo el vago lo necesita, saber la nota del último examen. Tal vez podría pasarle acá la nota del último examen, pero tal vez en otro momento cambie vago. Y en realidad lo que le interesa es la parte de alumno, ¿no? De cómo es el alumno. Y acá hay algo interesante porque acá vemos que podríamos haber creado clases y subclases de estudiantes, como, bueno, un estudiante es vago, estudioso o hijo del rigor, y son subclases, y hace un estudia para cada uno. Pero era lo que les decía yo antes, que la herencia es muy fuerte y en cambio lo que es la composición es un enlace muy débil, con lo cual fíjense que puedo modificar el tipo de estudiante, el tipo de alumno que es, como para decir, ok, ahora sos estudiante estudioso, ahora sos un estudiante vago, porque puede ser que se comporte distinto según la estación, según el momento, lo que sea. Hay que ver, si no es necesario que sea muy fuerte, a veces es más interesante que hacerlo como composición. Suena más normal, suena más normal. Es más normal de ver que hagan todo por herencia, por una cuestión de costumbre, y no hagan todo por composición, cuando la composición nos da mucho más libertad que la herencia. Vamos a ver en el 16 que van a ver esto de los problemas que tenemos con la herencia y la composición. Y van a ver que estos problemas nos van a joder. Van a ver que no van a poder hacer el enunciado con herencia. Les va a joder y les va a decir, no, no se puede hacer. Porque no van a poder seguir con el enunciado. Entonces, con esto hablamos de lo que le encanta a Fede hablar, que es la cohesión. Y acá hablaban de lo que es alta cohesión y bajo acoplamiento. Es decir, alta cohesión, que las cosas hagan una sola cosa, un objetivo en particular. En este caso, bueno, en funcional, que las funciones hagan solo una cosa. En lógico, que los predicados hagan solo una cosa. Acá va a ser, bueno, que las clases hagan solo una sola cosa, que los métodos hagan solo una cosa. Y van a ver que también está esto del acoplamiento, que decía Fede, bajo acoplamiento. Entonces, alta cohesión, ya lo vimos. Bajo acoplamiento. El divide and conquer también, lo decía Fede, seguro, porque es algo muy normal en la programación, y acá nomás lo retomamos para otros paradigmas, digamos. Con el paradigma de Fede, vamos a llamarlo así, tenían una forma de realizar esto de bajo acoplamiento y alta cohesión. Ahora, el acoplamiento. Ya lo conocen, es cómo se conocen
los componentes. En este caso, los componentes van a ser objetos y métodos. Entonces, ¿cómo se conocen entre sí los objetos? Se conocen mucho. Y si fijamos acá, parcial, cantidad de preguntas, mayor a 5. Como que sabe mucho del parcial, sabe que tiene una cantidad de preguntas. Eso es un montón. Un montonazo. Saber eso. Después acá, cuando lo corrige, dice, alumno, nota último examen. ¡Wow! Está muy bien. Podría haber sido notas.last. Si hubiese tenido también... Por suerte existe notas del último examen. Ups, ¿dónde está? Acá está notas.last. Ah, miren, acá está notas.last. Pero acá cuando cambió, notas último examen. Y creo notas último examen como para que no supiera tanto de que era una colección. Pero tal vez en un futuro pasa algo y no es una colección de notas, que el último justo es un número, sino es una colección de parciales, en donde cada parcial tiene su nota y tiene, no sé, otras cosas más. Entonces tenés que buscar la nota dentro del parcial, con lo cual no es tan fácil, podría no ser tan sencillo como un notas.las. Entonces es mejor que sea propiedad del estudiante saber cuál fue la nota de su último examen y no de el vago, saber del estado vago, de saber cuál es la nota del último examen. Entonces esto, ¿no? Tratar de desacoplarlos es parte de poder ganar en un futuro que cuando el alumno cambie, no tenga que cambiar todo el resto de mi código. Obviamente es una sabana corta, no podemos tener todo, vamos a tener que elegir y para eso va a estar nuestro criterio programaril para ayudarnos. Y eso solo se ejercita practicando, no hay otra forma. Después, esto del parcial es difícil. También acá fíjense que ¡ay! Dios, se cambió. Parcial es difícil y no era ahora parcial, ¿cómo es este? Parcial cantidad de preguntas mayor a 5. ¿Sí? Entonces no sabe que tiene cantidad de preguntas. Tal vez el parcial en un futuro sea difícil de otra manera. Sea considerado difícil porque, no sé, lo toma alguien en particular, o sea difícil porque dura muchas horas. Hay que ver, es calidad del parcial saberlo. Entonces, cuando es la responsabilidad del parcial, está bueno que esté en el parcial. Entonces, para cerrar el tema del acoplamiento, que ya lo saben porque lo estuvieron viendo con Fede, si la lógica está en un lugar y cambia esa lógica y modifica, y esa modificación se hace en un lugar, vamos bien. Si, a ver, si vemos que al modificar algo vamos a tener que modificar muchas cuestiones que tal vez no tienen mucha relación entre sí, entonces ahí estamos mal. Hay que ver, a ver cómo es el tema del acoplamiento, tratar de separarlos un poco más. En base a esto, como parece que ya lo entienden, si no, dígame y paro. Yo tengo una duda. Diga. Y nos pasó en el TP. ¿Qué te pasó? ¿Cómo definimos en el caso de que hay dos objetos responsables de algo con el otro? Por ejemplo, nos pasó con estudiante y curso. Sí. Un estudiante debería saber a qué cursos va. Sí. Y así como un curso debería saber qué estudiantes tiene. ¿Es necesario que el estudiante sepa qué cursos tiene? Para mí no, Y solamente que el curso
Va, como le fue a nosotros, tiene una lista con la cantidad de La cuestión es si estudiantes. hace algo ese estudiante con esos cursos. ¿Hace algo? ¿Tiene que resolver un problema con esos cursos? Hasta donde leí, no. Ok, entonces si no Yo quiere lo- hacer eso, no lo agregamos, listo. no lo agregás, no te compliques. Te estabas Ok, inventando problemas. perfecto. Es re normal inventarse problemas, les digo, no es solo ahora que están estudiando, después también te los reinventás. Y decís, ¿por qué me inventé este problema? Mientras menos hagamos es mejor. En un momento yo les expliqué, estaba tratando de buscar dónde y acordarme dónde, que yo les había mostrado que, los perros, sí, los perros, la librería era, a ver. No, creo que era algo de perros o algo así, me suena muchísimo, no me estoy acordando. Pero la cuestión es si, por ejemplo, sí, era el dueño del perro y el perro conocía al dueño y el dueño conocía al perro. Y se acuerdan que era re difícil instanciarlo. Había que agarrar y bueno, pues si se instanciaba el perro, entonces teníamos que agarrar y ponerle al dueño el perro y el perro al dueño. Entonces era como re complicado, pero si se instanciaba después el dueño, tenías que hacerlo al revés. Era un matete en la cabeza. A ver si lo encuentro. Me parece que no se acuerda. Mm, Uh, Warlock, ¿dónde estás? Oh no, oh no, oh no, no. A ver. Mm, qué difícil. Qué difícil se me hace. Eh, Encima tengo los últimos que no son. No me acuerdo. ¿En qué Warface estoy? World Cup Contest más a ver. ¿Qué? Me venís acá. Acá está. Ok. No me acuerdo cuál era. File. Open Project File System. Uno. No lo copié. Pero eso lo que hacen es así, vienen acá, vienen al workspace, saben cuál es su workspace, donde están trabajando, donde se están guardando sus proyectos. Esto también por si lo quieren, digamos, enviar. Eh, Ahí lo ponen tiki tiki. Vamos a aportar todo ya afuera. Tengo un montón de ejercicios. Fíjense que está también el de cohesión y complemento, pero por la hora se los quería dar rapidito. Así comenzamos con lo que es el otro y luego lo siguen por video. Ostra, empresa de Pepita, estudiantes Solamundo. Mi primer proyecto, Wallock, jodeme que era este. Y yo lo tenía abierto. Me quiero volver chango. Mauri, sí, acá estás. Quiero morir. Acá. Fíjense, ven, tengo yo al dueño de Mauri. Y después tengo lo que sería los Pepe, por ejemplo, que puede tener una mascota. Entonces tendríamos que hacer, para inicializar la mascota, o sea, inicializar la mascota, agregársela, teníamos que pasársela. Entonces lo que decía, bueno, mascota te agrego a mí, y después mascota, agregame a mí como dueño tuyo, para no andar teniendo que, o sea, es muy difícil mantener esa bidirección. Y acá no tengo nada del agregar dueño rehecho, está así. No tengo como, bueno, habría que hacer también lo mismo acá, ¿no? Dueño, punto, mascota, soy yo. Y estoy obligando al dueño que sí o sí tenga una mascota y se lo estoy modificando y puede estallar en 1000 pedazos esto si no somos cuidadosos. Cuidadosos.
Así que sí, no te compliques. Esa era mi tanto lío para decirte no, que no te compliques. Joya. Y no. Voy a detener la grabación.